¿qué tal? Estamos una vez más en una cápsula legal del despacho Firma Jurídica Díaz. Hoy en día vamos a platicarles del pagaré. ¿Qué es el pagaré? El pagaré es un título de crédito que marca una orden incondicional de pago y esta es realizada por dos personas, el acreedor y el deudor principal. En ella también pueden existir los avales. Hoy en día es frecuente encontrar este tipo de títulos de crédito en el mundo bancario, bursátil, afianzador, respaldando también obligaciones civiles. ¿Son confiables los pagarés que compramos en las papelerías? Los pagarés que compramos en las papelerías son confiables. Esto quiere decir que los pagarés de papelería contienen los mismos requisitos que maneja cualquier otro pagaré. Estos requisitos son la fecha donde se va a firmar, la fecha en la cual se va a firmar el pagaré, el acreedor, el nombre del acreedor, la orden de pago, la fecha en la que se va a pagar el pagaré, la cantidad por la que vamos a pagar el pagaré y los intereses que fijarán el acreedor y el deudor principal. ¿Cuáles son los elementos principales del pagaré? Los elementos principales, como ya lo hemos mencionado, son el acreedor, el deudor principal, si es que hay aval o no. Debemos anotar siempre la dirección en la cual vamos a cobrar este pagaré. El pagaré se puede cobrar de forma extrajudicial o judicial. La forma extrajudicial es la visita que realiza la persona a la que le deben en su domicilio, en el domicilio donde nos demostraron dónde viven para ir y cobrar cierta cantidad que nosotros nos hayamos obligado a pagar. La forma judicial es aquella donde ya está presente un tribunal, un juzgado mercantil, que corresponde y se ingresa la demanda, se realiza el emplazamiento y se llega al embargo. Después prosigue la sentencia y ya checaremos posteriormente los intereses que emitirá el juez para la cobranza de este pagaré. ¿De qué se trata la figura del aval? La figura del aval es muy importante saberla. Muchas veces cometemos el error de firmar documentos sin saber realmente qué es un aval. Un aval está sujeto a todas las obligaciones, al igual que el deudor principal. Si el deudor principal no se presenta, no se obliga o no da el adeudo que tiene con el acreedor, se buscará el aval para que éste lo realice. Tengan mucho cuidado, pues ya que un aval tiene las mismas obligaciones que un deudor principal. ¿Qué pasa si el deudor principal tiene la intención de pagar, pero no tiene bienes para cubrir la deuda y yo como aval sí los tengo? Bueno, si el deudor principal no tiene los bienes suficientes para cubrir la deuda, también en la orden judicial también se le emplazará y se le requerirá de pago al aval. El aval también, al mismo tiempo que el deudor principal, iremos con el aval y checaremos qué bienes puede garantizar el adeudo y se hará el embargo. ¿Qué interés marca la ley para un pagaré? El interés del marco legal que marca hoy en día la ley es del 6% anual. Este depende del criterio de las personas, el interés que le deseen poner a su pagaré y además del criterio que emita el juez en una sentencia. ¿Qué pasa si yo firmé un pagaré con un interés mayor al estipulado por la ley? Si usted señaló un interés mayor o menor al que marca la ley, está bien, no se preocupe. Únicamente se le sugiere que vaya al interés legal, ya que, como lo hemos mencionado, el criterio del juez es diferente en cualquier lugar.
el criterio el juez emitirá el porcentaje que él considere conforme a la cantidad que se le adeuda, y así será como lo que él marcará como interés. ¿Qué pasa si yo no llené correctamente un pagaré de papelería? Es importante que usted verifique cómo se debe llenar un pagaré. Si usted dejó en algún momento algún dato vacío, es muy complicado que usted lo pueda cobrar. Necesita usted que firme, porque con la firma de la persona es aquella donde acreditas la acción que debemos pagar. El pagaré siempre debe estar llenado con todo y mencionando que debe tener la leyenda de debemos o debo pagar incondicionalmente a la fecha de, a la orden de tal persona. Es muy importante que no se nos olvide anotar el domicilio, el nombre, la fecha, insertar la firma, ya que sin estos datos no podremos cobrar un pagaré. ¿Puedo cobrar un pagaré en el cual no viene señalado un aval? Claro, podemos cobrar un pagaré si no tenemos un aval. Con lo único que podemos contar puede ser el deudor principal. Si contamos únicamente con el deudor principal, es sugerible que acudamos con nuestro abogado y pidamos una asesoría, ya que necesitamos realizar de forma judicial este trámite. Con el puro deudor principal podemos llegar a cobrar el pagaré en su domicilio o en algún lugar donde éste se encuentre. ¿Cuántos años o hasta cuándo prescribe un pagaré? ¿Hasta cuándo puedo cobrarlo? Yo ya no puedo cobrarlo. Ok, vamos a platicar del vencimiento de un pagaré. Después de la fecha de vencimiento que plasmaron el acreedor y el deudor en el pagaré, tenemos 3 años para realizar la vía de un juicio ejecutivo mercantil, que es una acción cambiaria directa. Tenemos 3 años después de la fecha pactada del vencimiento para cobrarlo judicialmente. ¿Cuál es la fecha pactada del vencimiento? La fecha pactada del vencimiento se encuentra dentro del pagaré. En la parte de abajo vamos a mencionar qué fecha vamos a estipular para que yo pague. Si yo soy el deudor principal, tengo un ejemplo hasta el 3 de enero del 2016 a pagar mi cantidad. Después de, si yo no pago y no cumplo en ese momento y en ese lugar donde yo acordé con el acreedor, voy a tener que pagar un interés a partir de lo que yo consideré con lo que yo quedé con mi acreedor. Es decir, el 4 de enero de 2016 ya puedo iniciar un juicio mercantil, ¿o cuándo se inicia un juicio mercantil? Si yo tengo en la fecha de pago el día 3 de enero del 2016, yo el día 4 de enero del 2016 me puedo asesorar con mi abogado el mismo día o cuando ustedes digan, para que el día 4 de enero del 2016 ustedes ya puedan estar iniciando una demanda en la vía mercantil. ¿Qué pasa si tengo 2 pagarés? Si a la misma persona le prestamos 2 cantidades diferentes y en el primero no está cumpliendo con el pago. Bueno, si yo tengo 2 pagarés a nombre de esta persona y uno me lo está cumpliendo y el otro no, yo ingreso mi demanda por el primer pagaré. Inicio la demanda en la vía mercantil, me voy al juicio ejecutivo mercantil, donde yo junto con mi abogado y el actuario emplazo a esta persona para requerirle del pago. ¿Cómo puedo cobrar un pagaré? Puedo cobrar un pagaré de forma judicial o extrajudicial. De forma judicial se puede requerir el pago con la compañía del actuario autorizado por un juez a requerir el pago en el domicilio del deudor principal. Es de suma importancia mencionar que si en caso de no contar con el dinero en el momento o la cantidad del monto principal en el momento, la persona
tu abogado como asesor jurídico tendrá el derecho de señalar los bienes que pueden acreditar el pago. Es sumamente importante que el primer derecho de señalar bienes lo mantiene el deudor principal y después lo mantendrá el acreedor principal. ¿Cómo inicio un juicio ejecutivo mercantil para cobrar mi pagaré? ¿Cómo inicio un juicio mercantil para cobrar mi pagaré? Primero que nada vamos a ingresar nuestra demanda con sus anexos, contemplando que vamos a ingresar el pagaré, y el pagaré, si nos lo va a cobrar alguna otra persona, haremos el endoso en procuración al título del cobro. Vamos a ingresar nuestro pagaré y nuestra demanda con las copias correspondientes que nos señala la ley y vamos a ingresarlo a un juzgado mercantil en turno. Vamos a mencionar que mi pagaré ha estado radicado en el juzgado mercantil, en el juzgado mercantil. Vamos a platicar que después de haber ingresado, el juez va a requerir al actuario para que me acompañe a solicitar el requerimiento de pago. En Firma Jurídica Díaz podremos asesorarte como acreedor principal o como deudor principal. Acude con nosotros.